Desarrollo del sistema nervioso, creado por Viviana Almanza, Corporación Universitaria Iberoamericana, Psicología, 2019. Fecundación. Este es el comienzo de la embriogénesis o desarrollo embrionario. Se produce en la fusión del espermatozoide y el óvulo. Además, puede darse hasta 3 días después del coito. Inicialmente, los dos gametos forman una célula única llamada cigoto. Segmentación. Ocurre dentro del útero y se realiza a través de la mitosis, la cual permite la división del cigoto en dos células idénticas formadas por blastómeros. Los blastómeros son las células que se originan en la primera división del óvulo. Morulación. Como consecuencia de la segmentación y la formación de blastómeros, se desencadena la mórula. Es una estructura que posee de 12 a 16 células aproximadamente y se debe su nombre a la forma parecida a una pequeña mora. Además está envuelta por dos membranas, la más interna denominada membrana pelúcida y la más externa corona radiada. Blastulación. Aquí el cigoto ha alcanzado un gran número de células. Se forma la blástula, que parece en forma de bola, con una cavidad en el interior llamada blastocele. Grastulación. Consiste en la formación de la grástula. Se da en las terceras semanas. Además, durante esta etapa se forman 3 capas. Endodermo, que es la capa más interna del disco embrionario. Mesodermo, la capa intermedia. Y ectodermo, la capa más externa del disco embrionario. Tiene 2 aperturas llamadas neuróporos. El tubo neural se comienza a curvar y aparecen 3 vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Posteriormente, el prosencéfalo se divide en 2, telencéfalo y diencéfalo, y en el romboencéfalo se forman a su vez 2 vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales, en una estructura discreta que comprende unas pocas células y existe transitoriamente en etapas tempranas del desarrollo embrionario. Comprende algunas de las cuestiones más relevantes en el desarrollo. Gracias a sus propiedades pluripotentes, estas células tienen un gran potencial de diferenciación, desde huesos, tendones, tejido conectivo adiposo y dermis hasta los melanocitos, neuronas y células gliales y endocrinas. La cresta neural se forma de acuerdo a un gradiente rostro-caudal a lo largo del eje del cuerpo y libera células de libre movimiento que siguen rutas de migración definidas en tiempos precisos del desarrollo, alcanzando sitios embrionarios objetivo donde finalmente se establecen y diferencian. Resultan tan importantes sus funciones que incluso ha llegado a ser nombrada como la 4ª capa germinal. A partir de la zona ventricular es que se comienza la gran generación de células nerviosas. A este proceso se le llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ahora bien, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de la glía radial. De hecho, se desplazan por prolongaciones gliales. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas, según la información genética que contengan, el lugar en el que están ubicadas y las neuronas próximas. Estas darán origen al sistema nervioso periférico. El proceso de mielinización consiste en recubrir los axones, que son partes de las neuronas en forma de cilindro alargado, con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, la cual es una sustancia de origen orgánico y su estado es de propiedades grasas. Cumple funciones aislantes en el axón neuronal. Este elemento es el que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. Este proceso de recubrimiento comienza muy temprano.
apenas en el segundo trimestre de la gestación y dura para toda nuestra vida. Es importante que ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. Sistema nervioso periférico o vegetativo. Recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre los músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Regula funciones como la digestión, circulación sanguínea, respiración, metabolismo, a través de la inervación de la musculatura lisa y de las glándulas. Se divide funcionalmente en sistema simpático, que usa adrenalina como neurotransmisor y lo constituye una cadena de ganglios, o sistema parasimpático, lo forman los ganglios aislados y usa la acetilcolina. Se dice que el sistema simpático activa todas las funciones orgánicas, o sea, es activo, mientras que el parasimpático protege y modera el gasto de energía. El encéfalo y la médula espinal se comunican con el resto del cuerpo a través de los nervios craneales y raquídeos. Estos nervios forman parte del sistema nervioso periférico, que conduce información sensorial al sistema nervioso central y mensajes desde este último hasta los músculos y glándulas del cuerpo. El cerebro se origina de una dilatación o vesícula que aparece en el extremo cefálico del tubo neural. Esta se denomina prosencéfalo, o sea, cerebro anterior. Del prosencéfalo se derivan la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipotálamo y el tálamo. Se cree que en el prosencéfalo se dividen segmentos denominados prosómeros, los cuales se enumeran en forma caudocefálica. Los tres primeros se encuentran relacionados con el desarrollo de la porción caudal del diencéfalo y el cuarto al sexto con la porción rostral del diencéfalo y el telencéfalo. De la parte inferior del encéfalo emergen 12 pares de nervios craneales que pasan a través de orificios en el cráneo y se dirigen a diferentes partes de la cabeza, el cuello y el tronco. Los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números según su localización, desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. Así, el nervio olfatorio es el primer nervio craneal y el hipogloso es el nervio craneal número 12.